Buenos días, muchas gracias a los asistentes a través del chat por compartir con nosotros el taller Formando Equipo del grupo ETOS, Grupo de Bioética y Ética Clínica de la SED. Bienvenidos por llegar, porque los asistentes son los verdaderos protagonistas y así queremos que sea, compartiendo no solo pantallas, sino chateando, que en el final de las 3 presentaciones habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Eso sí, por favor, identificar la persona que hace la aportación y el lugar de trabajo. Gracias hay que dar al Comité Científico y Organizador del 65 Congreso de la SED por encontrar oportuno la participación del taller de ETOS. Pero sobre todo, gracias a los 3 ponentes que nos acompañan por su tiempo, por compartir su sabiduría y su compromiso con el grupo ETOS. Los 3 son de sobra conocidos en nuestro entorno y su currículum vitae se encuentra en la documentación del Congreso, por lo que nos vamos a dedicar un tiempo a su presentación. Sin duda, es la hora de la bioética. En los centros de decisión que afectan a la salud y a la vida, hay que favorecer el diálogo, el encuentro, con seriedad y compromiso, y apostando por un equipo multidisciplinar en el que la ética será indispensable en la superación de la prueba vital en la que estamos. Parte de este equipo, parte activa, tiene que ser el farmacéutico de hospital, con su profesionalidad centrada no solo en el medicamento, no solo en el paciente, sino en el compromiso social. Sin más dilación, iniciamos el taller Formando Equipo con, que tendrá en primer lugar la presentación del doctor Soler, del jefe de farmacia del Hospital Arnau. En segundo lugar, el doctor Valenzuela, actualmente coordinador del área de farmacia de los servicios centrales del CESCAM. Y en tercer lugar, el Formando Equipo con la sociedad Perlas en el Acceso a Medicamentos, con la doctora Mulet del Hospital General de Palencia. Cuando quieras, Enrique, somos todo oídos. Muchas gracias, Loli, por la presentación, que suscribo al 100%. Y sin más preámbulo y para no perder tiempo, bueno, pues paso a desarrollar mi intervención, que es la de el paciente, la información como imperativo ético. Ya Javier Gaffo nos decía que lo que constituye el principal problema bioético es cómo humanizar la relación entre aquellas personas que poseen conocimientos médicos y el ser humano frágil y frecuentemente angustiado que vive el duro trance de una enfermedad que afecta hondamente a su persona. La relación entre el profesional sanitario y el paciente es una relación fundamentalmente asimétrica en la que una parte posee una gran cantidad de información especializada y ha de conseguir transmitir a la otra, generalmente con escasos conocimientos en esta materia, toda la información necesaria para poder conocer su estado de salud, tomar conciencia de ello y poder tomar aquellas decisiones que de forma autónoma le pudieran beneficiar. Recordemos lo que significa la palabra enfermo, infirmus, el que no está
firme. El nuevo modelo o el nuevo modo de abordar la relación entre médico y paciente ha hecho que ya no sea posible mantener aquel paternalismo que, ligado a una visión del paciente como infirmus, consideraba a la persona disminuida física y psíquicamente y, por tanto, necesitada de que paternalmente se le hiciera lo que se consideraba su bien, incluso sin su consentimiento. Hoy ha surgido el derecho del paciente. No es posible ya abordar la relación médico-paciente solamente a través del médico, lo que llamamos beneficencia, sino que es preciso también contar con el enfermo. Autonomía. El principio de autonomía se basa en la convicción de que el ser humano debe ser libre de todo control exterior y ser respetado en sus decisiones vitales básicas, es decir, en el derecho moral de elegir y seguir el plan de vida y de actuación trazado por uno mismo. Solo sería moralmente aceptable coaccionar la libre elección de un individuo cuando sus preferencias y actos transgredan gravemente los derechos y el bienestar de los demás. Recordemos por un momento el imperativo categórico de Kant. Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Significa el reconocimiento de que el ser humano, también el enfermo, es un sujeto y no un objeto. Es un principio profundamente enraizado en el conjunto de la cultura occidental, aunque ha tardado en tener repercusión en el ámbito médico. Todo ser humano tiene un valor y una dignidad intrínseca por encima de cualquier circunstancia externa o personal. La dignidad es lo más humano que tenemos y que somos. En este sentido, en la persona enferma, por motivos de su especial vulnerabilidad y su dignidad, debe ser protegida, si cabe, con más fuerza. El principio de autonomía significa en el terreno sanitario que el paciente debe ser correctamente informado de su situación y de las posibles alternativas de tratamiento que se le podrían aplicar. En la misma línea significa que deben respetarse las decisiones de pacientes competentes, después de una adecuada información. Pero el principio de autonomía no significa dejar al paciente a su suerte. La relación clínica, como decíamos al principio, es una relación asimétrica. El clínico está obligado a guiar las decisiones del enfermo, eso sí, sin que éste se sienta coaccionado. El paciente vive una situación de necesidad en diversos sentidos. Requiere ser atendido y confortado, además de poder entender y asimilar la información sobre su estado. La conclusión más concreta del reconocimiento del principio de autonomía en el enfermo se centra en el consentimiento informado, como pilar regulador de la relación entre los profesionales sanitarios y el enfermo. Consentimiento informado requiere tres condiciones o componentes: la información, la voluntariedad y la capacidad de comprensión o competencia. Nos vamos a centrar en la información. Se entiende por información la necesidad de que el paciente posea todos los elementos de juicio precisos para poder tomar una decisión, lo que quiere decir que la información debe tener una cantidad y una calidad suficientes. El acto de consentir debe ir siempre precedido del acto de informar, y solo cuando la información ha sido comprendida, el paciente podrá libremente consentir. Si consideramos que ambos miembros de la relación son personas, es decir, sujetos y no objetos, fines y no medios, veremos que no es posible aportar información al paciente sin tenerlo en cuenta de modo imprescindible y fundamental, porque no existe un consentimiento informado como algo generalizable.
El consentimiento informado siempre es algo concreto de cada caso particular. La información necesita de la comprensión y la capacidad de comprensión es propia de cada persona y no es solamente un acto racional, sino también emocional. El ser humano es diverso y diferente su interpretación de la realidad y de la información que procesa. Y aquí se nos presenta lo que yo llamo el meollo de la cuestión. No basta con emitir una información. Esta debe ser procesada y comprendida por el paciente. De lo contrario, no solo habremos perdido el tiempo, sino que con mucha probabilidad también podemos dar al traste con todo el proceso diagnóstico terapéutico que nos ha llevado hasta aquí. Yo lo comparo siempre con el tema del I+D. La investigación, ¿qué sería si es un desarrollo posterior? No tiene sentido, no tendría sentido investigar si posteriormente no fuéramos capaces de desarrollar lo investigado. No tiene sentido informar si con la información no se consigue que el paciente entienda lo que queremos nosotros decir. Bien, la información a transmitir al paciente deberá realizarse a través de un proceso de comunicación efectiva, proceso para el que el profesional sanitario debe estar preparado y adecuadamente formado. Para poder informar adecuadamente hay que saber comunicar. Y este es el flanco más débil de la relación clínica hoy por hoy. No se forma o no se nos forma a los profesionales para saber comunicar. Hace ya unos cuantos años, en el 2004, en un interesante editorial de la revista Lancet, titulada Las ciencias blandas de la medicina, el editor nos decía: mientras el adiestramiento médico actual pone el énfasis en la importancia de las denominadas ciencias duras, los jóvenes profesionales deben, desde su inicio en la práctica clínica, tratar con pacientes con diferentes biografías, contextos, deseos, miedos y expectativas, con el fin de poder ofrecerles en cada momento la mejor asistencia posible a cada uno de ellos. Y en esta labor interactiva, los conocimientos que les proporcionan las ciencias duras les son de escasa utilidad. Pues bueno, de ahí que hace ya casi 10 años publicáramos un artículo sobre la adecuada comunicación como un imperativo ético y la importancia de la adecuada relación con el paciente. Finalizando ya, recordar que todos somos o seremos pacientes. Cuando estamos delante del paciente, estamos delante de nosotros mismos. ¿Cómo nos gustaría que se nos atendiese, que se nos dijeran las cosas? Nos gustaría sentir que el profesional que tenemos delante nos da seguridad. Nos sentimos protegidos por él, sin renunciar a nuestra autonomía y sin sentir que somos disminuidos mentales, estúpidos. Nos gustaría poder conectar con él, que nos entiende, pero también que nos anima a seguir adelante y nos felicita cada vez que avanzamos, aunque sea un poco. Si eso es lo que nos gustaría a nosotros, ¿por qué no esforzarnos y proporcionárselo también a nuestros pacientes? Los cuidados de salud requieren de un planteamiento individualizado de cada paciente desde una perspectiva integral y multidimensional. No olvidemos la naturaleza biopsicosocial y espiritual de la persona humana, que incluye aspectos clínicos, personales, familiares, sociales y religiosos. Nadie necesita tanto una sonrisa como quienes no tienen ninguna que ofrecer. Y como conclusión a mi pequeña intervención, yo diría que, un poco cambiaría, ¿no? el título y diría la adecuada comunicación como imperativo ético. El principio de autonomía exige que el paciente, en uso de su libertad, pueda tomar la mejor decisión para su salud y, lo que es más importante, para su plan de vida. Para ello necesita disponer de la mejor información de acuerdo a su nivel de comprensión y necesidades individuales. Y ello
solo será posible a través de una adecuada comunicación bidireccional sanitario-paciente. De ahí que la adecuada comunicación con el paciente forma parte del principio de autonomía y la adecuada formación de los profesionales en comunicación constituye un auténtico imperativo ético de nuestra sociedad. Y parafraseando a la Madre Teresa de Calcuta, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta presentación tan bonita y tan directa sobre lo que debe de ser la colaboración del equipo farmacéutico-paciente. A continuación, el doctor Valenzuela nos presenta la segunda intervención de Formando Equipo con otros profesionales de la salud a propósito de los biosimilares. Juan Carlos ha formado parte muchas veces de sus acciones como jefe de servicio del Hospital Malcha Centro y ahora desde su puesto en la administración como coordinador en la Dirección General de Asistencia del Sistema de Salud de Castilla-La Mancha, tiene otra visión que seguro que enriquece la presentación. Cuando quieras, Juan Carlos. Muchas gracias, Loli. Antes de nada, agradecer al Comité Científico y al Comité Organizador del Congreso de Barcelona, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la invitación para participar en esta mesa donde vamos a hablar del compromiso moral que acompaña a las competencias científico-técnicas de los profesionales sanitarios. También agradecer al grupo ETOS de la sociedad, de la SER, y a su coordinadora, la doctora Barreda, que haya pensado en mí para dar el punto de vista profesional a propósito de los biosimilares. El farmacéutico, como profesional sanitario, contribuye a que se haga un buen uso de los medicamentos para mejorar la salud y prevenir la enfermedad. Y lo hacemos con criterio profesional y considerando los aspectos científicos de la farmacoterapia, pero también con una visión interdisciplinar basada en los valores éticos inherentes a la profesión que exceden el mero cumplimiento de la normativa legal. Y es precisamente esta ética aplicada como ética de las virtudes la que nos debe orientar en nuestra manera de actuar, sobre todo en el entorno actual de encarecimiento de los servicios de salud. Este encarecimiento, entre otros, se produce por la incorporación de los avances tecnológicos y científicos de la biomedicina, también por el aumento de la esperanza de vida de la población. Cada vez hay más pacientes frágiles y más pacientes que requieren o que están tomando múltiples medicamentos que tienen más riesgo de posibles interacciones, de efectos adversos o de falta de adherencia. Y otro factor que contribuye al encarecimiento de los servicios de salud es el anhelo generalizado para poder garantizar una cobertura universal de salud en la mayor parte de los países del mundo. Pero también los avances tecnológicos y de la ciencia nos ofrecen oportunidades. En el caso de los biosimilares nos permite disponer de medicamentos biosimilares del mismo modo que podemos disponer o tener los medicamentos originales. Biosimilares y originales tienen una calidad, una eficacia y una seguridad contrastada, pero en el caso de los biosimilares suponen un ahorro para el Sistema Nacional de Salud que afecta de lleno
al principio de justicia en materia de salud. Y este ahorro que se produce por la utilización de los biosimilares favorece la consolidación de un sistema nacional de salud de calidad, universal, solidario y también un sistema nacional de salud sostenible. Porque la sostenibilidad de un sistema público de protección de la salud no es solo una demanda o un mero compromiso, o un compromiso que nos autoimponemos como sociedad, que lo es, pero la sostenibilidad constituye una verdadera exigencia jurídica que se plasma de manera explícita en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 43 y en el primer artículo en donde se hace la proclamación de nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y justicia en materia de salud van de la mano. Y la justicia, a su vez, ya hemos visto que es uno de los principios de la bioética, junto con la no maleficencia, la autonomía y la beneficencia, que fueron propuestos en 1979 por Beacon y Childress para establecer ciertas pautas de comportamiento y resolver las discusiones que se generan en el campo de la bioética. Los principios de la bioética son principios independientes, aunque mantienen una interconexión entre sí. Por ejemplo, el principio de justicia logra unir los principios de autonomía, que ya nos ha hablado el doctor Soler en la anterior presentación, y el de beneficencia bajo un criterio de equidad que permite una adecuada relación paciente, profesional sanitario e instituciones sanitarias. En bioética, la clase de justicia que más interesa es la justicia distributiva, que se refiere a la distribución equitativa tanto de los beneficios como de las cargas, y es uno de los principios fundamentales, junto con la educación y los servicios sociales, de lo que todos conocemos como estado del bienestar. Los problemas de distribución en materia de salud siempre surgen porque los recursos son limitados y las necesidades son múltiples, pero muchas veces también las demandas de la población o de la sociedad son ilimitadas, tienden al infinito y son necesarios criterios equitativos de distribución y racionalización que respondan a situaciones reales que implican dilemas o problemas y que de forma general han sido resueltos por la bioética. Desde una perspectiva global o macroeconómica, la utilización ineficiente de recursos se considera inequitativa o injusta, y se considera así porque una utilización innecesaria de los recursos impide que estos lleguen a donde son verdaderamente necesarios. Y con los biosimilares tenemos están condicionados por toda una serie de circunstancias que rodean el debate en torno al ahorro y a la sostenibilidad que producen. Es por ello que en la utilización de biosimilares se debe integrar la ética clínica, constituida por los 4 principios de la bioética, y la relación profesional sanitario-paciente, y esta ética clínica tiene que estar integrada con la ética institucional, donde necesariamente han de tenerse en cuenta valores como la equidad, la eficacia, la efectividad o la eficiencia. Pero no podemos pasar de la simple aplicación de los principios a las situaciones concretas sin un conocimiento profundo de las circunstancias que rodean la utilización de biosimilares, un examen de los aspectos científicos y una valoración ponderada de las consecuencias.
Esto, tener en cuenta los principios de la bioética junto con las circunstancias y las consecuencias, lo que va a hacer es darnos una visión interdisciplinar para considerar la ética un aspecto inherente a la asistencia clínica de calidad. Ya hemos visto como circunstancia de los biosimilares que tienen menor coste a igualdad de calidad, pero hay otras circunstancias como son: existe un interés de las autoridades reguladoras y de la comunidad científica en general porque se sigan desarrollando los biosimilares. También este interés no es ya solo de las empresas farmacéuticas. Hay empresas no farmacéuticas, como es el caso de Samsung, que están invirtiendo en investigación e innovación de biosimilares. Todos sabéis que se autorizan para todas o solo para algunas de las indicaciones del producto de referencia, pero siempre se autorizan en la misma posología y vía de administración. Los biosimilares no tienen que demostrar una relación riesgo-beneficio en cada una de las indicaciones aprobadas para el medicamento de referencia. Solo tienen que garantizar que son suficientemente semejantes para que no haya diferencias importantes en su eficacia y en su seguridad. En cuanto al examen de los aspectos científicos de los biosimilares, un biosimilar es un medicamento biológico que contiene una versión del principio activo de un producto biológico original al que ha demostrado que es equivalente. Tiene un marco regulatorio específico que además está respaldado por una autoridad competente, en nuestro caso es la EMA, la Agencia Europea, que tiene uno de los sistemas de evaluación de medicamentos más potentes del mundo. Y luego, pues bueno, se evalúan como los originales con sistemas de farmacovigilancia, registros, seguimiento, se prescriben por principio activo, se notifican por lote. La equivalencia con el producto de referencia se establece mediante estudios de comparabilidad que demuestran que las pequeñas diferencias físico-químicas que puede haber no van a afectar ni a la calidad, ni a la seguridad, ni a la eficacia del medicamento. Y todos los estudios demuestran y no dejan dudas a la intercambiabilidad, y demuestran que el cambio de un biosimilar, de un producto de referencia a un biosimilar, no reduce la eficacia ni aumenta los riesgos. Y tampoco han aumentado las notificaciones de efectos adversos. Desde el año 2006, que se comercializó el primer biosimilar, no ha habido un aumento de las notificaciones, ni tampoco de consecuencias clínicas negativas que haya tenido el uso de biosimilares. Vale. ¿Y las consecuencias? Pues bueno, las consecuencias están claras. Por un lado, aumentan la competencia en el mercado farmacéutico, permiten tratar a los pacientes con menos coste. A mí no me gusta decir que permite tratar a más pacientes, porque hemos tratado siempre a los pacientes como los tratamos con menos coste. Esto mismo hace que liberen recursos para nuevos tratamientos y que en muchas ocasiones facilita la optimización de los protocolos. Por otro lado, incentivan la investigación de nuevos productos, ya que los laboratorios originales invierten en nuevas moléculas y consolidan la garantía de una cobertura sanitaria y de calidad para las futuras generaciones de pacientes, ya que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas públicos. Y ya por último, favorecen la participación de los pacientes. Eso sí, siempre y cuando los pacientes sean informados de forma adecuada y que adquieran los conocimientos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Carlos por su interesante presentación, en la que sin duda ha dado una visión integradora del
del uso de los biosimilares tan presentes en la farmacoterapia actual. Y a continuación, la doctora Mulet, del Hospital Río Carrión de Palencia, nos hará la presentación sobre formando equipo con la sociedad desde el compromiso social. Nada más generalizado del compromiso del farmacéutico del hospital con la sociedad que el acceso a los medicamentos, que será el tema de la presentación. Ana, cuando quieras. Buenos días. Unirme a los agradecimientos que la doctora Barreda ha dado al Comité Científico por la posibilidad de participar en el Congreso a través de este taller. Yo voy a hablaros del acceso a los medicamentos desde el compromiso social. La protección de la salud es un derecho legítimo del ciudadano, recogido en la Constitución Española de 1978. El Real Decreto 1/2015, que aglutina todas las leyes y decretos que modifican la Ley 29/2006 de Garantías de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, recoge la prestación farmacéutica como un derecho universal. También recoge las estrategias de uso racional de los medicamentos y control del gasto farmacéutico, que permiten asegurar una prestación universal de calidad, contribuyendo a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El Real Decreto recoge los criterios de eficacia, seguridad, calidad, identificación e información que debe cumplir un medicamento para ser autorizado por la Agencia del Medicamento. Y en él también podemos encontrar la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Una de las estrategias para garantizar el uso racional de los medicamentos es la financiación pública selectiva. Los medicamentos que cumplen una serie de criterios, como la relación coste-efectividad o según el grado de innovación que aporten, son financiados por el Sistema Nacional de Salud. En 2019, el 65,4% de los medicamentos autorizados en España estaban financiados y el 0,8% eran financiados para una determinada indicación. El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un buscador que permite conocer el estado de financiación de cada medicamento y las indicaciones que están financiadas. También en el año 2018 se publicó el Real Decreto Ley 7/2018, que enmienda algunos puntos relacionados con la universalidad de la asistencia sanitaria del Real Decreto 1/2015. Aunque la prestación farmacéutica sea un derecho, todos sabemos que los bienes son escasos y las necesidades son múltiples, lo que conlleva problemas de distribución de los recursos sanitarios. Para distribuir de la mejor manera los recursos hay que tener en cuenta aspectos clínicos, económicos, legislativos, administrativos, pero sobre todo éticos, respetando los 4 principios de bioética: la autonomía, de la que ya nos ha hablado Enrique, beneficencia, el mayor bien del paciente, no maleficencia, no hacerlo contraindicado, y el de justicia, que se define como la distribución equitativa de los beneficios o de las cargas, protegiendo al más débil y dando a cada uno lo que necesita. El farmacéutico, como profesional sanitario, debe contribuir a mejorar la salud, a prevenir la enfermedad y a hacer un buen uso de los medicamentos. La actitud del farmacéutico debe ser la búsqueda de la excelencia, y para ello, la búsqueda de la excelencia más allá de la norma, de la legislación que acabamos de ver. Y para ello, el Código de Ética Farmacéutica, en su actualización 2015, nos orienta. En su artículo 19, concretamente, nos habla de que el farmacéutico debe procurar una distribución equitativa de los recursos sanitarios con criterios objetivos y transparentes,
en particular cuando estos sean limitados. El farmacéutico debe contribuir, hemos dicho, al uso racional de los medicamentos. Pero no podemos tomar decisiones éticamente correctas si no consideramos también los aspectos científicos, como hemos dicho, además de los éticos. En 1996, David Sackett acuñó el término de medicina basada en la evidencia, que se define como el uso juicioso, explícito y concienzudo de la mejor evidencia científica disponible para la toma de decisiones clínicas acerca del cuidado de los pacientes. Ello lleva a la mejor experiencia clínica individual y la evidencia científica de mejor calidad originada por la investigación sistematizada. Este epidemiólogo ya predijo que en un futuro no muy lejano los médicos llevarían en el bolsillo pequeñas computadoras a las que consultarían permanentemente los procedimientos, diagnósticos, tratamientos y medidas preventivas basadas en la evidencia científica. Pero hay que tener en cuenta que la medicina basada en la evidencia no es absoluta. Hay que individualizar a cada caso para no olvidarse del paciente. Sin embargo, cuando la aplicación de la norma entra en conflicto con los intereses de los pacientes, surgen las excepciones a la norma. Y aquí tiene cabida la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, que es legislado por el Real Decreto 1015/2009. En este tiene relevancia esta disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales en áreas terapéuticas en la que el ritmo de evolución del conocimiento científico puede preceder a los trámites necesarios para incorporar dichos cambios a la ficha técnica. También, ante la ausencia de interés comercial en la realización de los estudios necesarios para obtener la autorización o en medicamentos que no están autorizados en España, pero sí en otros países. Este Real Decreto recoge tres tipos de acceso. El uso compasivo de medicamentos en investigación, que es la utilización de un medicamento antes de su autorización en España en pacientes que padecen una enfermedad crónica o grave y que tienen en peligro su vida. La opción preferente para estos pacientes es la inclusión en un ensayo clínico, pero todos sabemos que los criterios que tienen que cumplir los pacientes son muy estrictos y a veces no se pueden introducir en estos ensayos clínicos. El segundo tipo de accesos es el uso de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas. En ambos casos, se trata de pacientes más vulnerables por ser población grave y por falta de opciones terapéuticas, además de que presentan mayor incertidumbre en cuanto a eficacia y seguridad por falta de ensayos clínicos aleatorizados. El fin siempre es el bien del paciente y el respeto a los principios de bioética. Autonomía, siempre que se informe correctamente al paciente y en los de su consentimiento. El de beneficencia y no maleficencia, con una efectividad mínima y un riesgo previsible. Y el de justicia, aportando al más débil aquello que necesita. El tercer tipo de acceso que recoge el Real Decreto es el acceso a medicamentos no autorizados en España, que permite solventar muchos problemas de desabastecimiento. En el segundo semestre del 2019, el 2,1% del catálogo de medicamentos habían sufrido un desabastecimiento, 7,1% con un impacto asistencial mayor. Los desabastecimientos pueden suponer un riesgo para la salud de los ciudadanos y no respetar el principio de justicia, ya que la falta de suministro suele ser desigual en los distintos territorios del país. Se requiere un compromiso entre los políticos, los gestores, la industria, los profesionales sanitarios, los ciudadanos y los medios de comunicación. El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019 y 2022, que ha permitido abrir 6 procedimientos sancionadores por cese de suministro. Los profesionales sanitarios deben orientar al paciente para que se pueda preservar el derecho de autonomía, el principio de autonomía del paciente. Los proveedores deben de ser conscientes de su responsabilidad social. Los medios de comunicación, evitar las desinformaciones. Si a pesar de todo no existe una alternativa a los desabastecimientos o hay que racionar,
Las instituciones sanitarias deben de tener protocolos de actuación basados en principios éticos. En tiempos de incertidumbre, el racionamiento por coste cobra importancia. Este se define como la negación sistemática y deliberativa de algunos recursos, aunque puedan ser beneficiosos por ser considerados muy caros. Esto siempre lo podremos utilizar cuando se hayan excluido terapias alternativas de igual eficacia y seguridad a menor coste. Aquí entran en conflicto los principios de no maleficencia y el de justicia. El racionamiento deberá ser equitativo y no violar el mínimo decente. Es éticamente aceptable cuando los criterios son explícitos y conocidos por los afectados. El planteamiento es solo válido en un marco de escasez de recursos y tras agotar todas las medidas de racionalización posibles. Y las decisiones de racionamiento, para que sean justas, deben ser adoptadas por los órganos de representación democrática. El caso más mediático fue el de los nuevos tratamientos de la hepatitis C, entre los que hubo mucha desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas a la hora de poder acceder los pacientes a estos tratamientos. Esto obligó al Ministerio de Sanidad a innovar en el acceso a los medicamentos, creando nuevas fórmulas de financiación, como el pago por resultado, el techo de gasto, con el fin de terminar con las desigualdades que se daban, pudiendo garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Más tarde se ha visto que estos fármacos han ahorrado al Estado 681 millones a pesar de la inversión de las comunidades autónomas. Y esto es debido a que han disminuido los casos de cirrosis descompensada, la evolución a cáncer de hígado y los trasplantes hepáticos. Cuando ya creíamos que nada peor que la crisis económica nos podía pasar, llegó el coronavirus, desarrollándose una crisis sanitaria, asociada a una crisis económica, en la que ha suscitado uno de los dilemas de mayor calado, la priorización de la asistencia a unos pacientes frente a otros. La priorización de la asistencia es algo que ya se estaba dando en el Sistema Nacional de Salud, como es el prioridad de urgencias, las listas de espera. Hay que conseguir llegar a consensos sobre la priorización, unificar criterios a nivel nacional, enfatizar la dignidad como valor ontológico de todos los seres humanos, rechazando que la toma de decisiones se base exclusivamente en un concepto como el de la utilidad social, protegiendo a las personas más vulnerables. El Comité de Bioética de España nos comenta que la edad y la discapacidad no deben ser criterios para decidir a quién se le dedica el máximo esfuerzo terapéutico. Es necesario valorar las circunstancias concretas de cada paciente sin excluir a nadie. Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es socialmente útil, en atención al valor ontológico de la dignidad. En estos momentos, la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus es una prioridad. Ya antes de que ésta se encuentre y se comercialice, los expertos debaten sobre quién debería recibir primero la vacuna. El plan de la Organización Mundial de la Salud comienza con la administración de la vacuna al 3% de la población y continúa con una distribución proporcional alcanzando al 20% de los pacientes. 19 expertos en salud global, encabezados por el director de Ética Médica y Políticas de la Universidad de Pensilvania de Medicina, consideran que hay que tener en cuenta tres valores a la hora de la distribución de la vacuna. Beneficiar a la gente limitando el daño, dar prioridad a las poblaciones con desventajas y dar prioridad a los países con las tasas más altas de contagio, hasta lograr alcanzar un 60 o 70% de la población sea inmune. Ellos critican a la OMS porque presupone erróneamente que la igualdad requiere el trato idéntico a países situados de manera diferente. Me gustaría terminar con las 11 directrices que la UNESCO han desarrollado ante la pandemia del coronavirus, pero que en mi opinión podrían valer para cualquier dilema ético que se presente. El primero de las directrices nos dice que nos debemos basar en una evidencia científica sólida, aunque ésta no legitime cualquier política sanitaria. Deben elaborarse guías éticas con diálogo abierto y transparencia.
A la hora de distribuir los recursos hay que respetar los principios de justicia y beneficencia, evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación. Y aunque la atención sanitaria es un derecho, ello conlleva una responsabilidad en las actuaciones individuales y colectivas de cada individuo. La sociedad debe estar adecuadamente informada y esta información debe ser oportuna, precisa, clara, completa, transparente, honesta y accesible. Se deben promover iniciativas internacionales que desarrollen tratamientos y vacunas eficaces, garantizando que el desarrollo de estos tratamientos sean eficaces y seguros. Nos debemos apoyar en el uso de las tecnologías, respetando la protección de datos y siempre haciéndolo con plena seguridad. Fomentar la solidaridad con los estados con menos recursos y la cooperación entre pueblos y comunidades. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tu interesante aportación. Desde luego, como todo compromiso, va desde la legalidad a la ética y al compromiso individual, y no cabe duda que son muy oportunas las palabras del Comité de Bioética de España en algo de un interés tan latente como es la vacuna tan esperada frente al COVID. Muchas gracias a todos los ponentes y asistentes, y a continuación entraría el turno libre de preguntas para los ponentes. Muchas gracias. Hola de nuevo. Espero que haya cubierto las expectativas el taller del Grupo Ethos. Me llama la atención que en el turno de preguntas existen felicitaciones por los temas abordados, y también disponemos de algunas preguntas que en el corto tiempo que nos quedan intentaremos responder. Los que no sean así lo haremos por el email correspondiente. En primer lugar, en relación a las aportaciones del doctor Soler, ¿cómo se entiende que en el momento actual en el que la comunicación no presencial parece que ha venido para quedarse en la asistencia, en la atención farmacéutica, cómo podrá llevarse una comunicación personalizada? Bueno, la verdad es que es un reto importantísimo y difícil. Justo estamos defendiendo, estábamos en esta sesión, en este taller, la importancia, ¿no?, de aprender a comunicar las deficiencias que tenemos los profesionales a la hora de poder comunicar, incluso por el método tradicional, y y se nos cae encima lo que se nos ha caído. Evidentemente tenemos que, pues eso, adaptarnos sobre la marcha. En los casos en los cuales tenemos la llamada, bueno, vídeo, por videollamada, la telecomunicación a través de videollamada y tal, hemos de ser muy expresivos a la hora de hacer esa comunicación con el paciente. Tenemos que cuidar mucho la gesticulación, incluso el mirar al paciente, el mirarle a los ojos, el observar sus facciones, al igual que como si lo tuviéramos delante, pero evidentemente es mucho más difícil, pero bueno, existen técnicas en este momento que nos pueden ayudar, igual que cuando en la situación presencial del paciente, incluso cuando no tenemos más remedio que comunicar vía exclusivamente escrita, tenemos la posibilidad de que esos textos de alguna manera cobren vida. Y de hecho para eso todas las tecnologías actuales de Internet se ha adaptado a ello, y bueno, existe algo que bueno, en el lenguaje informal, a través de WhatsApp y otras formas de comunicarnos, utilizamos los famosos emoticones. Bueno, pues la introducción de estos emoticones o emoticonos
y alguna otra técnica va a ser fundamental a la hora de comunicar con los pacientes. El texto frío no va a ser suficiente. Necesitamos aderezar ese texto con algo más. Indicar una última cosa. El 17 de noviembre hemos organizado un webinar exactamente para esto. Un webinar sobre telecomunicación con el paciente. Cómo podremos mejorar esa comunicación con el paciente desde la distancia. Y concretamente hay una de las intervenciones que va a tratar exclusivamente sobre esto último que he estado hablando. Es un reto, evidentemente, pero bueno, como tantos otros, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora, y tenemos que superarlo. Gracias, Enrique. Tenemos otra pregunta dirigida al... no sé si a Enrique o a Ana Mulet, porque es del equipo con la sociedad. Entiendo que más es hacia Ana. Nos preguntan que desde el compromiso social, si nos parece imprescindible la incorporación del paciente en las comisiones de farmacia y terapéutica. Las posibilidades de hacerlo como iniciativas locales y luego irse adaptando a una normativa. A ver, puede ser interesante. De hecho, bueno, yo creo que hay varios comités en los que participa el paciente o asociaciones que representan a los pacientes para que, bueno, no perdamos ese derecho a la autonomía y nos cuenten, bueno, sus problemas. No sé si en la práctica lo podríamos llevar a cabo, no sé. Todos los hospitales podríamos permitir, porque entonces tendríamos que, no sé, que haya de todas las patologías para que se vea representado, digamos, cada patología. No es lo mismo un paciente de esclerosis múltiple que un VIH. Entonces, no sé si en la práctica eso se puede llevar a cabo. Hombre, se puede a lo mejor partir de la experiencia aprendida, de lo que ha sido en los EIG, en los comités éticos y de investigación clínica, que con la experiencia se ha ido viendo qué perfil de paciente y qué perfil de ciudadano es el que puede estar representado para beneficio de los demás, pero entiendo tu aportación que a lo mejor el paciente debería de ir vinculado, no como en el caso de los comités de ética e investigación clínica, a lo que es el representante de la ciudadanía, sino vinculado a una asociación de pacientes específica por enfermedad. ¿Puedo intervenir en este? Claro, claro. Sí, he dudado si la pregunta también iba por tu lado, por el tema de la normativa centralizada en la autonomía. Vale, mira, la autonomía de comunidad autónoma, no en el principio de autonomía. Claro, yo creo que los pacientes tienen que estar representados en los distintos comités. Es cierto que no puede haber un paciente o un representante de pacientes de cada patología, pero desde mi punto de vista lo importante es que empecemos a darle voz a los pacientes. Ya hay algunos comités, la Comisión Central de Cataluña, en ella están representados los pacientes. Y bueno, pues igual que en las comisiones de farmacia de los hospitales no hay un especialista por cada una de las especialidades, tenemos que empezar por algo, pero podemos tardar 1 año, 3 o 5, pero al final los pacientes tienen que estar, porque tenemos que oír su voz, tienen que participar en las decisiones y tienen que estar informados y formados. Bueno, si me permites a mí un pelín nada más con respecto a esto. Vamos a ver, decir que en el CEIC básicamente, y el título, ¿no?, es la Comité Ético de Investigación. Eso ya es muy importante. Luego ahí, evidentemente, tiene que estar, y de hecho está un paciente
En el tema de las comisiones técnicas no es tan fácil, según mi opinión. Vamos a ver, una cosa es lo de intentar vender desde el punto de vista incluso político, ¿no? Nada, hay que estar en todas las partes. Vale, pues vamos a incorporar un paciente también en la comisión de quirófano, por ejemplo. Vamos a ver, creo que es un tema que tenemos que ver cuál es exactamente tanto la función de la comisión de farmacia, reevaluar esa función, porque actualmente a raíz de las nuevas comisiones centrales ha variado, y cuál es la metodología que se utiliza. Entonces, ya partiendo de ahí, cuanto mayor aspecto técnico tiene una comisión, tal vez es menor la utilidad incluso para él mismo de que esté el paciente. Hay otra comisión en los hospitales que todos tenemos, que es la comisión de bioética o de ética asistencial, en la cual realmente ahí, si potenciamos esta comisión y ahí están representados los pacientes, incluso determinadas decisiones de la comisión de farmacia podrían ser trasladadas a la comisión de bioética para que tal vez allí la intervención del paciente, que después es eso, o sea, quién es el paciente, es la asociación, es el grupo político, es el sindicato. Creo que es un tema, pienso, interesante de plantear, pero tenemos que repensarlo mucho y no hacer cosas simplemente de cara a la galería, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, bueno, la autora de la pregunta era la doctora Eva Negro, y ella misma nos contesta que sí, que entiende que la representación tiene que ser la del ciudadano, no la del paciente. Que concuerda un poco con lo que hemos estado aquí reflexionando entre todos. Otra pregunta para el doctor Valenzuela es si las normativas que se están viendo en relación a biosimilares, a las que se les está dando publicidad sobre normativas autonómicas a nacional, cree que alcanzarán un consenso multidisciplinar para su aplicación en los hospitales. Bueno, yo decir que no nos queda más remedio. A nivel de ministerio y con la Comisión Permanente de Farmacia se está trabajando en sacar un posicionamiento nacional, pues, por ejemplo, de intercambiabilidad. Y evidentemente las desigualdades que hay ahora en el uso de biosimilares, ya no solo entre comunidades autónomas, sino entre hospitales de una misma comunidad autónoma o de una misma provincia, eso antes o después tiene que tender a juntarse, es decir, tiene que haber menos diferencias, y lo que está muy claro es que los biosimilares están aquí, se van a quedar. Tenemos, ya he comentado un poco la importancia que tienen la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, lo que tampoco queremos es desincentivar a los laboratorios, a las empresas de biosimilares, para que no vean en el mercado español un sitio y dejen de invertir en nuestro país. Entonces, hay una unanimidad en todas en las comunidades autónomas de hacer de ese consenso. Y ahora lo difícil es trasladar desde las comunidades autónomas ese consenso a nuestros hospitales, que es por donde tenemos que empezar desde mi punto de vista. No sé si... Muchas gracias. Y creo que nos cabe para una última pregunta nada más, si quedan algunas en el tintero, pero una pues de máxima actualidad. Creo que va dirigida para la doctora Mulet. En relación a la vacuna del coronavirus, la deseada vacuna, ¿cómo crees que puede ser el acceso en
en España y cómo sería desde el punto de vista ético. Bueno, no cabe duda que la presentación ya ha dado unas pinceladas y las directrices del Comité de Bioética Nacional, que debe funcionar como asesora al Gobierno de España, pues también se ha pronunciado, no sé con qué potencia quedarán sus informaciones. ¿Qué crees al respecto? Bueno, la distribución, por supuesto, debe de cumplir criterios éticos, perdón, con criterios de consenso, transparencia y que cumplan criterios equitativos. Su administración, yo creo que, por supuesto, se debe priorizar a los grupos de mayor riesgo, sin olvidar valorar cada caso. Como hemos dicho, nunca hay que perder al paciente en concreto. Se debe favorecer su uso entre la población, pero siempre apoyando con una información que sea precisa, que sea clara, que sea transparente y que sea honesta, tal cual nos dicen las directrices de la UNESCO también. Sí, realmente, o sea, llegue la vacuna que llegue y llegue en España, se adquiera la que se considere, confío que con criterios técnicos, no cabe duda que el acceso en un principio no puede ser universal ni mayoritario y que será necesario establecer la priorización en el uso. Espero y confío que allí la sociedad científica, los grupos de ética, podamos desde la reflexión y el rigor informar, pero no cabe duda que en estos momentos hay instituciones a las que deberíamos de mirar, como el Comité de Ética Nacional y el de la UNESCO, para ver cómo se puede ir haciendo ese descalaje y contarlo de una forma equitativa y con unos criterios de transparencia a toda la población. ¿De acuerdo? Nos quedan dos preguntas que no sé si entramos en tiempo, pero yo las lanzo. Nos pregunta una compañera que qué opinamos de la información que salen en los medios de comunicación con muy poca ética, apostando por medicamentos que aún no está contrastada su eficacia y cómo se podría controlar este tipo de informaciones que llegan a la sociedad. Entiendo que como sociedad somos todos, pero especialmente nos preocupan los que son pacientes, aunque como ha dicho el doctor Soler, llegar en ese equipo estamos todos, pues se las dirijo a Enrique. Bueno, bueno, este es el debate actual también, ¿no? Existe una cantidad, bueno, brutal, ¿no? de información no contrastada. La única alternativa, el único antídoto es ir, pues de alguna manera, de alguna manera, pues anulando esa información, pues, y promocionando la información verídica, en este momento, pues bueno, la potenciación de estas plataformas como Salud Sin Bulos y algunas otras que tienen una labor muy, muy importante, pero no obstante, o sea, como es tan el volumen de información que se maneja sobre todo en Internet es tan abismal, es tan grande, lo que, bueno, que incluso autoridades sanitarias en España, pues bueno, recurren, ¿no?, a los influencers, ¿no?, pedir a los influencers que tienen, bueno, pues una cierta no sé, capacidad de discernimiento, pues que promuevan información verídica y sobre todo pues ayuden a desmentir la otra. Bueno, es lo de siempre, es un tema de
de educación, desde la familia, la escuela, las sociedades científicas, pero evidentemente bulos van a seguir saliendo a lo bestia y todos, absolutamente todos, ya no solo los grupos de ética, sino todos los profesionales y todas las personas tenemos obligación de que cuando nos llega uno de estos bulos o algún familiar, algún amigo, pues intenta comentarlo como algo importante y tal, pues evidentemente contradecir pues aquello que no tiene ningún sentido. De acuerdo. ¿Considerarías que en ese tema que sería interesante que un grupo de profesionales dentro de la SED estuviera desmintiendo bulos que crean expectativas claramente conocidas, o crees que esto debe de quedar al margen, debe de ser un grupo del ministerio? No, yo me parece perfecto. O sea, toda sociedad científica, bueno, en este momento una de sus funciones sería esa, evidentemente, vamos. Lo único que soy realista, o sea, y que cualquier grupo, aunque todas las sociedades científicas nos dedicáramos a tener grupos haciendo ese tipo de información, sería minoritaria en relación con toda aquella que está saliendo. Bueno, es que información que incluye, bueno, totalmente con, yo qué sé, conspiraciones, información conspiracionista, información, pues, bueno, ¿qué voy a decir yo aquí, no? Desde cómo surge el virus este y los 50.000 que tengan que venir, a cómo influye, pues, un gran, pues no sé, un gran influencer económico, las potencias mundiales, la industria, es brutal. O sea, la información está, bueno, nosotros podremos ayudar, sobre todo, bueno, pues a la gente de bien, pero que, bueno, que es un problema muy, muy gordo. Pero sí que yo soy partidario de que, no ahora, sino siempre, que una de las funciones de nuestra sociedad es... Perdona, Enrique, estamos fuera ya. fuera de tiempo. Vale. Muchísimas gracias a todos. Ninguna pregunta quedará sin contestar. Y bueno, es la hora de la bioética y entonces nos lo creamos. Nos lo creamos y nos lo creemos. Para cualquiera que quiera un comentario sobre este tema, estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.